hoy. No sé qué tal se oye, ¿bien, no? Yo sé fantástico. Ok, pues venga, vamos. Bienvenidos, amigos. Amiga, Lu. Buena amiga. Y hoy vamos a hablar de mejorar o optimizar nuestra hidratación y vamos a intentar entender un poco qué es el agua, ¿no? Porque es una sustancia bastante misteriosa. Qué sustancia tan interesante e importante. Y es lo que llamamos la clase magistral. Hemos hecho esa otra que hicimos de optimizar nuestro descanso y vamos a hacer la de hidratación. A ver, ¿cómo paso yo de...? Vale, entonces como yo siempre digo, realmente estamos aquí porque, bueno, la salud no es el fin, es un medio para tener una vida mejor. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Que solamente dedicarnos a la salud por la salud en sí mismo, pues yo creo que se queda corto y al final no acaba de dar satisfacción. Tiene que haber algo más también, tiene que haber un objetivo en la vida un poco más importante, ¿no? Pero sin duda tener una salud buena, pues es el trampolín, que diríamos. Y bueno, gracias Lu por estar ahí siempre apoyándome y al resto de mecenas que estáis en el grupo de Patreon. Muchísimas gracias porque para mí es importante tener esa pequeña comunidad de gente que, bueno, pues que estamos apoyándonos, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y bueno, ¿por qué es la hidratación tan importante? Porque es clave, porque hace muchas cosas. Detoxifica, ¿vale? El agua es una de las sustancias que más ayuda al cuerpo o la que más ayuda a detoxificar. Es, digamos, el medio donde se producen todas las reacciones químicas y enzimáticas. No solamente eso, sino que es además una batería, o sea, es realmente una de las fuentes de energía, ¿vale? Y vamos a hablar hoy bastante de eso. Es un lubricante también para las articulaciones, para muchas cosas del cuerpo y también nos ayuda con la termorregulación a tener una homeostasis de la temperatura, a estar siempre a la misma temperatura, ya sea con el sudor o incluso con la capacidad que tiene el agua de mantener la energía. Todos hemos tenido una experiencia de entrar al mar por la noche y darnos cuenta de que el agua está más caliente por la noche que por el día, porque le ha estado dando el sol, entonces retiene muy bien el calor. Como curiosidad es que el 99% de las moléculas de nuestro cuerpo son de agua, ¿vale? Siempre se nos dice que el 75%, pero eso estamos hablando del volumen. En cuanto al número de moléculas, es tan grande el número de moléculas, lo que pasa es que es una molécula muy pequeña, que es prácticamente la mayoría de lo que tenemos en el cuerpo. Bueno, ¿por qué nos deshidratamos? Hoy día parece que más que nunca. Estamos en un estado subóptimo de hidratación prácticamente crónico. Bueno, pues hay varios motivos. La comida procesada es un tipo de comida que en general nos deshidrata porque tiene mucho sodio, tiene mucha sal refinada, perdón, voy a decir eso, tiene mucha sal refinada, ¿vale? Y ha perdido pues toda el agua estructurada del que vamos a hablar, que tienen los alimentos naturales. Los aires acondicionados también nos deshidratan mucho, eso es algo que es un invento moderno. Los campos electromagnéticos no nativos, o sea, no estamos hablando del campo electromagnético de la Tierra, sino las cosas como los teléfonos móviles, Wi-Fi, todas estas cosas, se ha visto, según las investigaciones del doctor Pollack, que vamos a hablar de él un poco, pues que reducen la capacidad del agua de estar estructurada, ¿vale? También hay mucha gente que respira por la boca y esto es algo que deshidrata, ¿vale? Se supone que deberíamos respirar siempre por la nariz. Tomamos agua muerta, entre comillas, no es una definición científica obviamente, pero agua muerta es ese agua que viene del suministro municipal y que tiene una capacidad energética reducida por el proceso que ha tenido, ¿no? De pasar por tuberías, etc. Y por último, nuestro movimiento es muy irregular, o sea, estamos mucho tiempo sentados, de repente nos vamos a hacer jogging, a correr, o vamos a hacer el gimnasio una hora, pero no es constante, ¿vale? Y eso también es un problema. El movimiento debería ser más regular para poder hidratarnos, como vamos a ver luego. Hay distintas formas de saber si estamos deshidratados, ¿vale? Y también hay cosas que podemos ir a unas más sofisticadas también, ¿no? Si vamos a
una oficina de un doctor que tiene ciertos aparatos, puede medir nuestra hidratación, pero cosas que podemos hacer en casa, pues es esto, por ejemplo. Podemos observar nuestra orina. Entonces, si nuestra orina es amarilla, sabemos que probablemente no estamos suficientemente hidratados. Ahora, hay que tener cuidado porque mucha gente dice, bueno, es que si la orina es clara ya sabemos que estamos hidratados. ¿Es eso verdad? Todavía no nos confirma que nuestra orina sea clara el que estemos hidratados. Porque puede ser que estemos bebiendo, pero ese agua que entra sale. No está realmente hidratando nuestras células. O sea que si es amarilla, sin duda estamos deshidratados. Pero si es clara, todavía no tenemos confirmación de que nos estamos hidratando correctamente. Ojo con esto. Lo que vemos, que no lo he comentado, es que según avanzamos en la vida, la mayoría de gente va perdiendo hidratación, ¿vale? Los niños son los que están más hidratados y los mayores los que están menos hidratados en general. Otra forma de saberlo es pellizcando, o sea, apretando, por ejemplo, las uñas. Si tú aprietas la carne de las uñas, pues tendría que volver a tener un color rosáceo pasados unos 3 segundos máximo, ¿vale? Si tardas más de 3 segundos, quizás tu hidratación no es óptima. Estamos hablando aquí, obviamente, de optimizar, ¿no? Lo que es perfecto. Pellizcar la piel, si tú te pellizcas la piel y tarda así bastante tiempo, como que no le cuesta recuperar su forma otra vez, pues eso también es indicación de que quizás no estemos correctamente hidratados. Por último, tú sufres de articulaciones rígidas, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque obviamente el cuerpo tiene prioridades. La prioridad siempre es la supervivencia. Y los órganos, como el cerebro, etcétera, pues necesitan tener un nivel de agua. Y si no hay suficiente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues la va a sacar de donde la tenga, es decir, de otros sitios que son secundarios, no son tan importantes para la supervivencia como pueden ser las articulaciones, ¿vale? Entonces mucha gente tiene, oh, la espalda, me duele la espalda, me duelen las rodillas, parece que me hacen sonidos las rodillas, clic, clic, clac, clac. Todo eso es porque son indicaciones de que no nos estamos hidratando correctamente, porque el cuerpo lleva el agua donde la necesita más, ¿vale? Bueno, me gusta mucho el trabajo del doctor Zach Bush, soy fanático suyo, y si lo que pasa es que casi no tiene nada en español o nada, entonces, bueno, si tú entiendes un poco de inglés, pues genial, porque te diría que lo sigas, es muy, muy bueno. Y él conoce mucho el tema del agua, lo estudia mucho y bueno, aquí hay algunas ideas que comparto que son suyas, ¿vale? Él habla de agua muerta, entre comillas, agua viva. Básicamente el agua de un manantial, que es, digamos, el agua más perfecta que podríamos encontrar en la naturaleza, pues viene a tener agrupaciones de moléculas de agua entre 10 y 12, ¿vale? Y tienen un nivel de energía mayor. ¿Qué ocurre cuando tienes un grupo de moléculas de agua entre 10 y 12? Pues que pasan más fácilmente por las paredes celulares para hidratar las células, porque al final lo que queremos es hidratar las células y el medio intersticial. Entonces, por eso decía antes que tú puedes estar bebiendo agua, pero igual ese agua está entrando y está saliendo. De hecho, mucha gente que tiene esta experiencia, que bebe agua y a los 30 minutos ya está en el baño. Ese agua realmente no está entrando en nuestras células, ¿vale? ¿Qué es el agua muerta? Pues es ese agua que ya ha perdido su nivel energético y que se encuentra en grupos mayores. Cuanto más grande es ese grupo de moléculas agrupadas, pues más difícil resulta el que puedan entrar en las células, que es al final lo que queremos. O sea, que se puede dar el caso, como decía, de que estés bebiendo agua, pero no te estés hidratando. Entonces hoy vamos a hablar de cosas que podemos hacer para mejorar, o sea, evitar esto, ¿vale? Y vamos a hablar ya de lo que es la cuarta fase del agua. Y el pionero de todo esto es el doctor Pollack. Bueno, hay otros que han seguido su trabajo, o sea, que lo siguen investigando, como es el doctor Zach Bush. Pero bueno, el pionero es él, es un doctor que trabaja desde Cornell, que es una universidad americana. Y él es el que descubrió esto que se llama el EZ Water, o Easy Water en inglés. Es la zona de exclusión del agua, ¿vale? Hay distintas formas de llamar este tipo de agua, ¿vale? Es agua estructurada, es un agua tipo gel, agua coherente, etc. Pero él fue el primero que lo vio y es el que más conoce el tema. Básicamente es una especie de red cristalina del agua que se forma bajo
circunstancias concretas. ¿Vale? Todos tenemos esto en nuestro cuerpo. Es la forma preferida que tiene el cuerpo de tener el agua, ¿vale? Dentro de las células, normalmente el agua no es líquida, por eso se llama la cuarta fase, porque no es ni líquida, ni sólida, ni gaseosa. Todos pensamos que en la materia esos son los tres estados de la materia. Bueno, pues se descubrió que hay una cuarta fase de la materia, en este caso del agua, que es la cuarta fase, es una especie de gel. No es sólido, no es líquido, es una cosa en el medio, ¿no? Y tiene más energía, ¿vale? Y lo que ocurre es que si sabemos optimizar esto, es posible que, aunque bebamos menos líquido, que estemos más hidratados, ¿vale? O sea que es algo muy interesante. Cosas interesantes de esto, del agua estructurada. Se detoxifica sola y por eso lo llamaron exclusionary zone, o sea, zona de exclusión, porque al formar esta red cristalina es como que se asocia, pero no de forma rígida, como comentábamos antes, en ese agua muerta, ¿vale? Donde esos grupos de células realmente no son dinámicos. En esta red cristalina sí que son dinámicos y lo que hacen es que van excluyendo todo aquello que no sea agua. Y como es una molécula tan pequeñita, pues claro, es una forma fantástica de filtrar. O sea, filtra todo lo que no sea agua. O sea, es impresionante. De hecho, una de las cosas es que se está estudiando para filtración, o sea, que el agua se filtre sola. O sea, están viendo cómo pueden hacerlo esto para que, usando energía del sol, para que el agua se filtre sola. Cómo optimizar este proceso, ¿no? Es súper interesante. Por supuesto, esto es un campo que está ahora descubriéndose. O sea, hay mucho todavía que queda por hacer, ¿no? O sea, estamos aquí simplemente aprendiendo las cosas más básicas. Es un agua que tiene más oxígeno. La fórmula con la que se trabaja normalmente no es esta de H2O, que es la que conocemos, sino, como decía, es una especie de red cristalina y se habla de otras fórmulas. La más popular es esta, H3O2. O sea, el agua en su estado cristalino estructurado es H3O2. Curioso, ¿no? Tiene una carga negativa. No es que sea negativa en el sentido de mala, sino que el agua normal tiende a ser neutra, no tiene esa carga. Sin embargo, el agua estructurada tiene una carga adicional. O sea, tiene más energía, básicamente, ¿vale? Se activa con la luz solar y, bueno, en resumen lo pongo aquí, pues es más densa, se activa con la luz y tiene más energía. Eso es un poco lo que tenemos que recordar del agua estructurada. Bebe tu comida y come tu agua, o como tu agua, tendría que decir come tu agua. O sea, esto es muy interesante porque siempre lo decimos, ¿no? Que realmente tendríamos que masticar mucho mejor y hacer que nuestra comida sólida sea más líquida, ¿vale? Masticar, masticar, insalivar, intentar no beber agua con la comida. Yo hace años que hago eso ya y ya no me cuesta para nada, pero recuerdo cuando empecé a hacerlo que no podía, tenía que beber agua, ¿vale? Yo sé que mucha gente hablo con ella y me dice, no, que es que no puedo. Bueno, pues mastica, tienes que beber tu comida. Y tenemos que comer nuestra agua, tenemos que intentar tomar esos alimentos que sabemos que tienen esa agua estructurada, porque ese agua es mucho más potente que el agua del grifo, que el agua que tomamos normal, ¿vale? Por eso decimos, come tu agua. Aquí hay 4 elementos que son los más importantes, cloruro, cloro, ¿vale? Pero no estamos hablando del cloro que se utiliza para desinfección, obviamente, sino del cloro que está, por ejemplo, en la sal, ¿vale? Cloruro de potasio. Ese cloro, ese potasio, perdón, cloruro de sodio. Cloro, potasio, sodio, magnesio son los más importantes que, bueno, que nos ayudan a estar hidratados. Quizás hayas escuchado o estudiado en la escuela la bomba de sodio-potasio, etc. Obviamente necesitamos ahí tener esos elementos en unos ratios adecuados para poder estar hidratados, ¿vale? Y en este sentido, pues los alimentos procesados que comentaba antes son deshidratantes porque tienen sal refinada. ¿Qué ocurre con la sal refinada? Si tú la compras, vas a ver que esa sal no es una sal que se apelmaza, o sea, que se queda dura, ¿vale? Porque tiene unos anticoagulantes, ¿vale? Unos compuestos, normalmente de aluminio además y de otras cosas que no nos convienen igualmente. Y lo que hacen es que repelen el agua.
Es lo contrario de lo que queremos. Lo que queremos es atraer el agua. O sea, que la sal refinada, si tú te vas y te comes una pizza por ahí, pues ¿qué sal están usando ahí? Están usando sal refinada, que repele el agua. Tiene anticoagulantes. No, no nos conviene. Lo que nos conviene es lo contrario, la sal no refinada, que no solo no tiene esos anticoagulantes, además tiene minerales traza, otras cosas que son buenas y que nos pueden ayudar a estar más hidratados, ¿vale? Porque el agua retiene la humedad, es lo que te hace normalmente, perdón, el agua, la sal, ¿vale? Entonces, los alimentos procesados tienden a deshidratarnos, los alimentos no procesados, las frutas, las verduras, tienen ese agua estructurada que además viene con minerales que nos hidratan, ¿vale? Hay que también tener en cuenta el ratio sodio-potasio, ¿vale? Obviamente la sal es muy buena, pero incluso la cantidad diaria recomendada que necesitamos de potasio es mayor que la de sodio. O sea que ojo con esto. La sal no es que sea mala, la que es no refinada, pero si está muy desequilibrada respecto al potasio, pues a lo mejor nos puede crear un problema también. Entonces hay que siempre tomar el potasio, ¿vale? El potasio, ¿dónde se encuentra? Pues está más en las verduras, ¿vale? Está en muchos alimentos, vamos, pero más en verduras, tiende a estar más en frutas, ¿vale? Ahora, cuidado con las frutas. No hace falta estar tomando muchas frutas en invierno. Yo siempre hablo de la dieta estacional, ¿vale? Aquí te pongo algunos ejemplos y luego vamos a hablar más de esto, pero las verduras, por ejemplo, la verdura que tiene más agua estructurada, más volumen de agua es los pepinos, ¿vale? Los pepinos es fantástico. Un jugo de pepino, eso hidrata muchísimo. La lechuga, el apio también muy bueno, rábanos, los germinados son geniales, tienen mucha agua, mucho volumen de agua proporcionalmente, además vienen con vitaminas, con minerales, yo los recomiendo, es como el multivitamínico que debería tomar todo el mundo básicamente. Y luego en frutas pues tenemos la sandía, por ejemplo, es la que más nos hidrata. ¿Cómo que curiosa es la naturaleza, no? Que la sandía, que es una fruta de verano, pues viene con más agua. O sea, la dieta, si uno la estudia bien, al final te das cuenta de que sigue mucho, nos ayuda a mantener las necesidades del cuerpo en cada estación del año. Y algo que leía en el libro que en el que me he basado para esta charla, que es un libro en inglés de Quench, que se llama, que es como saciar el agua, saciar la sed, perdón, pues hablaba de que también la microbiología del intestino también debería ir variando con la estación del año. Esto es algo de lógica, pero que nunca lo había pensado. Yo siempre he hablado de la dieta estacional, pero nunca he pensado que la biota, ¿no? La microbiología del intestino también debería ir variando. Y varía con la dieta, obviamente. Tenemos que ayudar a eso. Finalmente, las semillas de chía. Esto es algo súper curioso, pero si tú has puesto semillas de chía en agua, lo que observas pasado muy poco tiempo es que se forma una especie de gel. Bueno, pues ese gel es lo más parecido a la cuarta fase del agua que podemos tener. O sea, es prácticamente eso. Y por eso es muy hidratante. Es muy hidratante estas semillas, por ese motivo. Entonces, cosas que recomendamos. Puedes tomar una cucharada de semillas de chía al día. Esto es algo muy bueno, porque como decía, esa agua estructurada equivale a muchas veces más el volumen de agua normal, ¿vale? Por la mañana puedes tomar un poco de agua con una pizca de sal sin refinar y limón, que además es alcalinizante. Por la noche se han realizado una serie de procesos en el cuerpo que tienden a sacar la acidez, ¿vale? Entonces, para ayudar a finalmente sacar toda esa acidez que hemos detoxificado de la noche, pues puedes hacer esto y para empezar a hidratarte. Es mejor hidratarse más por la mañana porque llevamos toda la noche sin beber agua, ¿vale? Más ideas interesantes es mantener esos niveles de sodio y de potasio. No hay que tener miedo a la sal sin refinar, ¿vale? Por eso la echamos en el agua incluso. Y también mantener eso, pues, en cuenta lo del potasio, que también es muy importante. Las verduras y las frutas de temporada. Un jugo de apio por la mañana es algo que hidrata mucho y que ayuda a detoxificar.
uno de pepino por la tarde, aunque bueno, puedes tomarlo cuando quieras, pero bueno, en un libro también muy interesante, quizás Lu, no sé si este lo conoces, Medical Medium, es muy popular aquí en los Estados Unidos, pues habla mucho de ciertos alimentos a ciertas horas del día para detoxificar, hidratar, y bueno, estos son un poco sus favoritos. Por eso a mí también me gustan y bueno, siempre los tengo en casa. Otra cosa que nos ayuda a hidratar, que es muy buena, es el agua de mar isotónica. Porque tomar sal, al final la sal, ¿de dónde viene? Viene obviamente del agua de mar, ¿no? Si podemos coger agua de mar que sea limpia, rebajar un poco su concentración de sal para hacerla isotónica como la del cuerpo, pues eso es, wow, es fantástico, ¿vale? Entonces, se vende por ampollas, se vende por... Y no digo que tengas que tomar demasiada al día, eso quizás sería demasiado sodio al día, pero si lo hacemos de forma muy regular, pero un poco de agua de mar isotónica por la mañana, por ejemplo, puede ser fantástica. De hecho, hasta se puede inyectar porque está a la misma concentración que la de la sangre, ¿vale? Y esto yo lo he hecho, y bueno, es un poco experiencia personal, obviamente, pues cada uno decide lo que hace con su cuerpo, pero es algo que hacía el investigador francés Quinton, ¿no? Y bueno, pues es curioso. Perfectamente el agua de mar puede ser reemplazado por sangre, por nuestra sangre, agua de mar isotónica. La fibra soluble también es algo que es bueno para mantenernos hidratados porque retiene la humedad y hace que poco a poco vaya soltándola al cuerpo, en el intestino, ¿vale? Otra cosa que tiende a ser buenas para hidratarnos son los tés, porque los tés también vienen con, digamos, fitoterapia, con ciertos minerales y elementos que nos ayudan, ¿vale? Y son muy buenos. Así que yo lo recomiendo. Investiga más los tés, hay muchos tipos, algunos son más energetizantes, otros son más tranquilizantes. Obviamente no tomes por la noche uno que te va a activar demasiado, etcétera. Pero un té al día, pues es algo muy bueno. Sobre todo también en invierno, que nos ayudan a tener un sistema inmune un poco más fuerte, etcétera. Y por último, algo curioso es que las grasas saturadas y también las monoinsaturadas también son importantes para mantenernos hidratados, ¿vale? Y ahí juegan un papel importante en las membranas celulares, etcétera. Pero pensemos que al fin y al cabo la grasa es algo que nos aísla del medio. Entonces, si tenemos un nivel correcto de grasas saturadas e insaturadas en el cuerpo, pues nos estamos, entre comillas, aislando del medio. Parece que las mejores, las más óptimas son, por ejemplo, el ghee, ¿vale? Del que se habla mucho en la Ayurveda. La mantequilla, o sea, el ghee no es más que la mantequilla clarificada, ¿vale? El aceite de oliva, el aceite de coco, son probablemente las mejores. Vamos a hablar un poco de filtración de agua. Obviamente lo mejor sería, la situación ideal sería encontrar un manantial de agua en el que sabemos que no hay ningún tipo de contaminación. Eso es el agua más perfecta que podemos encontrar, el que nos da la naturaleza. ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, hoy día muchos acuíferos están contaminados, el aire está contaminado, entonces prácticamente imposible encontrar agua de manantial que sea realmente pura, como tendría que ser. Pero si tú eres capaz de encontrar uno y sabes, se han hecho hoy estudios, análisis, que no tienen ningún problema de contaminación, pues genial. Lo ideal sería que tú la lleves en un contenedor, en una botella de cristal, ¿vale? Hay que intentar evitar el plástico, obviamente, lo más posible, porque ahí tiene pues unos disruptores, digamos, hormonales, etcétera, que no nos convienen para nada. Entonces el cristal siempre es mucho mejor. Eso es el caso perfecto. Pero para la mayoría, pues nos resulta difícil encontrar un manantial que además no tenga ningún tipo de contaminación. Bueno, pues las opciones es filtrar agua. El más básico, bueno, aquí ya hay marcas y yo a lo mejor no conocéis algunas de estas marcas, yo tampoco conozco todas, pero bueno, mucha gente ha oído hablar de estos básicos que se llama Brita, ¿no? Que al menos te quitan el cloro. Bueno, pues si vas a beber agua del grifo, por favor, quítame al menos el cloro, por lo más básico, ¿no? Que además sabemos que reduce
el agua estructurada en nuestro cuerpo. Esto es algo que el doctor Pollack ha investigado. Yo el que tengo en mi casa es este que ves en la foto, que es un filtro que se llama, perdón, Berkey, ¿vale? Entonces es un filtro un poco más, digamos, mejor, más sofisticado, que quita el cloro, que quita hasta el flúor. Tiene unos filtros especiales para quitar el flúor, porque aquí en Estados Unidos, donde vivo yo, pues ponen flúor en el agua y sabemos que eso pues afecta a la tiroides, etc. Y quita bastantes cosas. No es tan potente como podría ser la osmosis reversa, que es el máximo, ¿vale? O sea, eso ya lo filtra todo. Ya te queda agua, moléculas de agua. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ese agua es también, entre comillas, es agua muerta. Ahí ya has quitado todo, no queda nada, ningún tipo de mineral, y por el tipo de proceso, pues probablemente ha quedado muy desenergetizada, podríamos decir, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer con ese agua si tú tienes un filtro de osmosis reversa? Bueno, pues hay que un poco remineralizarla. Te puedes poner una pizca de sal sin refinar o puedes añadir también estas gotitas de minerales traza que son fáciles de comprar. Normalmente vienen que no tienen sodio. Digamos, han cogido sal y le han quitado el sodio y han dejado el resto de minerales, lo cual no es mala idea si tú crees que tu dieta pues tiene demasiado sodio, ¿vale? Entonces, o puedes mezclar los dos y poner una pizquita de sal y el resto de minerales traza, ¿vale? Y dan bastante sabor. Luego vamos a hablar de esto un poco más, pero el movimiento es muy bueno para el agua, ¿vale? Entonces, movimiento circular es algo que tiende a reenergetizar ese agua, ¿vale? Ya sé que eso suena un poco raro, obviamente no es algo que puedes decir en círculos muy científicos convencionales porque te van a mirar raro, ¿no? Pero estamos en una sustancia que es todavía muy misteriosa, que es el agua. Y parece ser que esos movimientos circulares ayudan. En cambio, los movimientos que son en ángulos rectos, imagínate, por ejemplo, las tuberías de nuestra casa, ¿vale? Que hace pum, 90 grados, pum, 90 grados. Esos movimientos tienden a reducir la energía del agua. Por eso decimos que el agua que sale del grifo es ya muy baja, porque ha ido perdiéndola. En cambio, con esos movimientos en círculo la podemos reenergetizar. Entonces tú coges agua de osmosis reversa, puedes poner un poquito de minerales, como comentamos, dar un par de vueltas, ¿vale? Y oye, ahí tienes agua que es bastante buena. Por último, no te olvides de poner un filtro de cloro en tu ducha. Estamos hablando de beber, pero también nos duchamos, nos bañamos. Entonces, lo ideal sería que ese agua en el que nos duchamos sea un poco más limpia de lo que sale, ¿no? del sistema. O sea que por lo menos pon un filtro de cloro, ¿vale? Lu, tú sigues ahí, ¿no? Si hay un problema me lo dices, me mandas Estoy un... acá, estoy acá. Lo que pasa es que acá donde estoy hay bastante ruido y entonces lo muteo para escucharte bien porque no, que vos no me escuches los ruidos acá. Ok, pero tú me escuchas, ¿no? Yo te escucho todo perfecto y estoy anotando todo. Genial. Bueno, vamos a hablar de la energía del agua, que es un concepto un poco etérico, ¿cómo se diría? Etérico y un poco no está muy bien definido, pero el agua tiene una energía, ¿vale? De hecho, ese agua estructurada que decíamos, pues se carga con energía negativa. O sea que existe, se mide, se puede medir. Entonces, hay distintas formas de incrementar esa energía, ¿vale? Como decíamos, el movimiento es una de ellas. Aquí entonces existen estos filtros, como que puedes ver en la pantalla, que hacen que lleven el agua en un recorrido circular y eso ayuda a reenergetizar ese agua otra vez, lo que llaman vortex, ¿vale? Y hay unos filtros muy interesantes que te animo a investigar. Me quiero comprar uno de estos. Hace muchos años, te diría hace más de 10 años, que vi un documental muy interesante de un científico, bueno, un investigador austriaco, es un señor ya muy mayor, creo que de hecho hace poco ha muerto, que es el inventor de estos filtros. Y lo que hacen es que juegan, digamos, con la capacidad que tiene el agua de memorizar cosas. O sea, es algo que suena quizás muy raro. Vamos incluso más allá de lo que es el agua estructurada. Pero si recuerdas ese libro, Mensajes del agua, de Masaru Emoto, donde estudiaban los cristales de hielo,
del agua que distintas personas generaban según sus pensamientos, pues parece ser que el agua tiene capacidad de tomar información del medio ambiente, de su alrededor. Si está en un medio ambiente donde las personas están, digamos, pues teniendo pensamientos más negativos, las estructuras de sus cristales de hielo pues no son tan simétricas como las de, yo qué sé, un monje, por ejemplo, recuerdo en el documental, que formaba con sus pensamientos unas estructuras más regulares. Luego, más tarde, después de haber salido ese documental, pues hubo gente que, bueno, pues digamos hizo estudios contrarios diciendo que no era verdad, que no era así, etcétera, que en muy pocas ocasiones ocurría, etcétera. Pero bueno, la cosa no está clara, pero para mí yo siempre digo, bueno, si solamente ocurre algunas de las veces, pues bueno, son algunas de las veces. Y es un proceso curioso y misterioso. Entonces, ahí hay algo que todavía no acabamos de entender. Entonces, bueno, si nosotros le damos, por ejemplo, un pensamiento positivo, una oración o un agradecimiento a nuestra comida, que obviamente tiene agua, o a nuestro vaso de agua antes de beberlo, pues quizá no le haga nada o quizá le haga algo. Lo que sé es que no va a ocurrir nada malo por hacerlo. Entonces, bueno, ahí dejo esa idea, pero basándose en esa capacidad del agua, este señor desarrolló estos filtros. Y son filtros que tienen un éxito tremendo. Básicamente cogió agua de unos pozos muy limpios, acuíferos muy limpios que encontraron por allí por Austria, y los pasa el agua que tú tienes por cerca de ese otro agua y básicamente toma las mismas propiedades del agua inicial, que es tan buena, por esa capacidad que decía del agua de absorber de su medio ambiente. Entonces, si no entendemos algo, yo creo que a veces también nos sirve lo que es ser, ¿cuál es la palabra? Pragmáticos, es decir, bueno, pues yo no entiendo cómo ocurre esto, pero la gente que lo usa, porque hay muchas industrias que usan este tipo de filtros, por ejemplo, en panaderías, incluso en piscinas, han observado que es un agua que se limpia mucho más fácilmente. Los alimentos se cuecen mejor, el pan sale mejor, dura más tiempo, etc. O sea, llevan muchísimos años vendiendo estos filtros y es un agua que parece que le da mejor estructura, energéticamente hablando. Entonces, si uno tiene un filtro en casa, por ejemplo, para quitarle la contaminación, esto es lo que yo quiero hacer en mi casa. Yo ya tengo ese filtro de Bergy. Ya tienes el agua más o menos filtrada hasta unos niveles que sabes que son seguros de beber. Pero ahora que le falta ese agua, le falta un poco de estructura, le falta un poco de energía, bueno, pues vamos a darle unos movimientos, vamos a ponerle un filtro de estos también para darle esa estructura también. Entonces ya estás tomando un agua que es muy buena. Y entonces, bueno, quería traértelo a ti para que sepas al menos que existen, puedes investigar tú también más. Y si puedes ver ese vídeo, que creo que está en YouTube, ya gratis hace años, sobre la investigación de este señor, pues es muy curiosa. Y los rusos también, pues han hecho mucha investigación con ello, porque, bueno, en Rusia la investigación es diferente del mundo occidental, porque ellos no se mueven por intereses económicos, porque es un sistema más comunista, ¿no? O lo ha sido hasta hace relativamente poco. Entonces, ellos investigan muchas de las cosas que el mundo occidental nunca investigaría porque hay problemas de patentes, hay problemas de intereses económicos, y los rusos tienen unas investigaciones súper interesantes de todo, incluida del agua. Bueno, entonces, ¿cuándo beber? Vamos a hablar de cuándo beber. Pues lo mejor es beber más por la mañana, porque llevamos mucho tiempo por la noche sin beber, el cuerpo se ha ido detoxificando y le necesita el agua más por la mañana. O sea, eso es lo ideal. Y tender a beber menos por la noche. ¿Para qué? Para que no interrumpas el sueño, que es tan importante también. Entonces, mejor beber más durante la mañana, hacer nuestras actividades e ir bebiendo menos hacia la noche. Eso es lo ideal. ¿Cuánto beber? Bueno, hay una fórmula más o menos que podemos aplicar aquí, dependiendo de tu peso en kilogramos, lo multiplicas por 0,033 y eso te da aproximadamente el volumen. Por ejemplo, una persona de 75 años, unos 2,5 litros. Pero todo esto depende, obviamente, de muchas otras variables. Entonces, esto es algo muy general. No podemos beber lo mismo dependiendo de nuestra actividad física, de nuestro medio ambiente. Si estamos en una zona más húmeda,
donde cerca del mar, pues no estamos tan deshidratados como si estamos en una zona más central de meseta, donde el aire es mucho más seco, dependiendo de la estación del año, dependiendo de la cantidad de agua estructurada que tomemos. Por ejemplo, los beduinos del desierto toman muy poca agua porque no la tienen allí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues se hidratan, pero lo hacen de forma muy óptima mediante mediante alimentos, ¿vale? Que ya viene el agua estructurada, ellos toman la leche que tienen de sus animales, que ahí es esa agua estructurada también, de ciertas plantas, se protegen muy bien, ellos se tapan muy bien todo, de hecho crean una especie de microclima dentro de su, mm, de su cabeza, ¿vale? Donde están ahí con su propia transpiración creando humedad, porque viven en medios ambientes que son muy, muy secos. Entonces, si uno toma más agua estructurada, pues sabemos que es nos hidrata mucho más. Entonces, a lo mejor con medio vasito de agua estructurada es como tomar, por así decirlo, 5 veces ese volumen de agua, ¿vale? Y bueno, yo lo he reducido ese número porque los que investigan esto dicen que hasta 20 veces más nos hidrata más el agua estructurada que el agua muerta, ¿vale? O sea que todo depende, pero bueno, te dejo esa fórmula si quieres para que tengas al menos una idea. Aquí algo interesante también es la fascia, ¿vale? Esa parte del sistema motor, ¿vale? De interconexiones de músculos, de toda esa red que hace que nos podamos mover. Y está la fascia conectada con los nervios de propiocepción. Y para que esos nervios funcionen bien, tienen que estar correctamente hidratadas las células. Entonces, ¿qué vemos en las personas que son más mayores? Esto es curioso, ¿no? Pues tienden a perder más el equilibrio, son como menos hábiles, menos coordinadas, ¿no? Pues eso que nos está indicando que la fascia de esa persona no está tan hidratada como lo había estado antes, porque dependen esos nervios del agua para poder hacer su función de propiocepción, ¿vale? Entonces, ya estoy mayor, ya no puedo, ya soy más patosillo, no sé qué. Y eso es a lo mejor un problema de hidratación. O sea que yo siempre veo el envejecimiento no lo veo como algo ineludible, sino que es simplemente pues un estado de salud subóptimo que se ha ido acumulando. Entonces yo creo que si somos proactivos con la hidratación, entre otras cosas, pues a lo mejor llegaremos a los 60 y podremos jugar partidos de fútbol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que decir que es que ya soy mayor, es que no sé qué? Ojo con esos pensamientos, porque yo lo veo mucho, ¿no? Es que ya soy mayor para hacer esto, ya soy mayor para lo otro. Bueno, pues si tú lo dices, así será. Pero a lo mejor puedes hacer cosas para vivir tu vida de forma óptima hasta el último de los días. ¿Por qué no? Las articulaciones rígidas, las caídas de la gente que es más mayor. Todo esto es porque nos indica que la fascia no está correctamente hidratada. ¿Qué podemos hacer para hidratarnos? Aparte de tomar ese agua estructurada, etcétera, todas estas cosas que estamos comentando. Los micromovimientos, hablamos de que el movimiento no es regular, sino que es muy irregular. Y a veces ya en exceso, decir, bueno, me voy ahora a correr, ¡boom! ¡Hala! ¿Qué es esto de los micromovimientos? Pues son los pequeños movimientos que podemos hacer durante el día que ayudan a mover también el agua de nuestro cuerpo. Por ejemplo, uno está trabajando en el ordenador, puedes hacer pequeños movimientos con el cuello, ni siquiera tienen que ser muy grandes, pueden ser muy suaves y muy pequeños. Y eso está ayudando a rehidratar. Las muñecas, lo mismo, muévenlas, los hombros, los tobillos, las rodillas, todos esos sitios donde la gente parece que sufre, y es porque no los mueven con suficiente regularidad. Y todos esos micromovimientos son importantes, ¿vale? No solamente irse al gimnasio, no solamente es irse a correr. El cepillado en seco es algo también muy bueno, ¿vale? Ayuda al sistema linfático y ayuda también a hidratar la fascia, ¿vale? Y el cuerpo. Eso es algo que puede hacer uno con un cepillo, ¿vale? La Ayurveda también habla de esto, por las mañanas, por ejemplo, antes de ducharte, etc. Los automasajes también son muy buenos, de cara, sí, de cara, tú puedes empezar a tocar. De hecho, leía hace poco que
eso probablemente ayuda a regenerar el colágeno en la cara, ¿vale? El presionar un poco y el masajear. Los pies, las manos, zonas donde son más difíciles a veces de llegar, la circulación, pues toquémoslo, ¿vale? El movimiento, el masaje, todo eso hidrata, ¿vale? Y luego, una de las cosas, mis movimientos favoritos que tengo, no sé cómo decirlo en español, pero es como spine wave, es como este movimiento ondular, ¿vale? Que uno hace con la columna vertebral. De hecho, si estás sentado o estás en el suelo, pues ¿por qué no te levantas y lo intentas hacer ahora conmigo? Es simplemente, imagínate que una ola del mar va pasando por tu columna vertebral, ¿vale? Ahí tienes un montón de discos intervertebrales que tienden a deshidratarse con el tiempo, sobre todo si no estamos bien hidratados. Entonces, el movimiento los hidrata. Entonces, tú puedes, imagínate que te viene desde abajo la ola y te va pasando hacia arriba, intenta tú hacer ese movimiento hasta arriba, ¿vale? Eso es algo que puedes hacer en cualquier momento para rehidratar tus discos. También lo puedes hacer si te echas al suelo a 4 patas, desde el suelo, ¿vale? Vas girando, izquierda, derecha, arriba, abajo, vas moviendo toda la columna. Eso es algo súper bueno de hacer y lo recomiendo que lo hagas todos los días, sobre todo si estás trabajando en el ordenador. Cada 20 minutos puedes perfectamente levantarte a hacer unas series de estos movimientos, también de cuello, tobillos, hombros, todo esto. Súper importante los micromovimientos. Bueno, quiero darte aquí unas ideas adicionales ya y vamos acabando. Existe una cosa que muy poca gente conoce o ha escuchado que se llama el potencial Z. Si tú te vas, no sé si Wikipedia en español lo tiene la definición de esto, pero en inglés sí la tiene, para que veas que es algo totalmente científico, no me he inventado, ni me lo he sacado de, no sé, la última película de, no sé, de Transformers o de Avengers. Pon allí en Wikipedia en inglés, pon Z potential, potencial Z, y a ver qué te sale. Entonces, es la capacidad, ¿vale? Que tienen ciertas moléculas de dispersar, o sea, de tener cierta distancia entre ellas. ¿Qué ocurre en nuestra sangre? En nuestra sangre llega un momento que si el potencial Z baja, químicamente, los glóbulos rojos tienden a apelmazarse, a coagularse. Entonces, hay sustancias que aumentan el potencial Z. Al producir esa dispersión que estamos produciendo, pues que estemos también hidratándonos mejor, llevando la sangre de forma más fluida hacia los sitios, ¿vale? La sal, por ejemplo, tiene un potencial Z que es neutro. No tiende ni a dispersar, ni tampoco tiende a apelmazar. En ese sentido es segura. Hay algo que puedes hacer que es una de las sustancias que más aumenta el potencial Z. Y eso también nos ayuda a estar hidratados. Y es el citrato de potasio. Pero en lugar de comprarlo, que es bastante barato de comprar, te lo puedes hacer también en tu casa, que probablemente incluso mejor. Entonces tienes que comprar bicarbonato de potasio, ¿vale? No de bicarbonato de sodio, sino bicarbonato de potasio. Y lo mezclas con un poco de limón. Entonces el limón es ácido cítrico, la reacción que se produce ahí nos da como resultado citrato de potasio. Eso te lo bebes con un poco de agua y lo más recomendable es tomarlo media hora antes de comer. Entonces, lo importante para estar hidratados es no comer durante las comidas, sino comer antes de las comidas. ¿Por qué? Porque al tener más volumen de sangre, ¿vale? Estar más hidratados, pues vas a facilitarle a los riñones su trabajo luego, porque después de comer los riñones tienen que hacer mucho trabajo también de filtración, ¿vale? Entonces, bebe antes. Media hora antes te puedes tomar un vaso de agua con un poco de citrato de potasio que tú te haces, genial. Estás aumentando tu potencial Z. Esto es súper importante. Pensemos la cantidad de gente que tiene problemas de presión arterial, de falta de circulación, de problemas cardíacos, y es porque de problemas de riñones. A los riñones le cuesta más filtrar sangre que está apelmazada que sangre que está con glóbulos rojos dispersos. O sea, eso es así, esto es físico-química. También últimamente se habla mucho del agua con hidrógeno, ¿vale? Entonces simplemente agua que le han añadido gas hidrógeno que tiene un efecto antioxidante. Esto es interesante, ¿vale? Y creo que es bastante bueno. No podemos decir que cura todo tipo de cosas porque ninguna de estas cosas cura nada de forma directa. Todo trabaja de forma indirecta, todo está creando más salud.
Entonces, bueno, para gente que tiene muchos problemas de inflamación, por ejemplo, pues creo que es interesante. No es algo que haya tomado yo todavía, pero por lo que he estado estudiando y es bastante segura de tomar, no hay ningún problema y sí que efectivamente tiene un efecto antioxidante interesante. O sea que se vende también en pastillas, puedes coger una pastilla directamente y ponerla en el agua, a lo mejor en un contenedor de 5 litros o algo así, y ya te queda ese agua con ese exceso de hidrógeno que viene a ser más que... Tenemos radicales libres en el cuerpo, ¿vale? Son moléculas que quieren tomar otro electrón, básicamente, y aquí llega el hidrógeno, que le da su electrón, y ya está. Y entonces, ¿qué se forma? Se forma agua. Tienes un hidrógeno por un lado, tienes oxígeno por el otro, ¿vale? Como radical libre, y se forma agua. Y ya está. Y todo el mundo contento. Finalmente, el agua carbonatada. Es más que nada agua con ácido carbónico. Lo que haces esto cuando lo tomas es que aumentas tu CO2 en la sangre. Y el CO2, curiosamente, amigos, es bueno. El CO2 es lo que nos ayuda en realidad a que las células puedan obtener su oxígeno. La mayoría de gente está respirando demasiado rápido y tiene un nivel de oxígeno en sangre quizás que es demasiado alto. Esto muy poca gente lo entiende. Y lo que tenemos que optimizar es más que nada nuestro CO2, nuestro dióxido de carbono. Porque cuando llegamos a ese nivel óptimo, entonces es cuando, por efecto Bohr, que se llama, las células, los glóbulos rojos, son capaces de soltar el oxígeno mejor. ¿Vale? O sea, que tomar agua carbonatada en realidad está mejorando nuestro metabolismo. Entonces, cuando vayas por ahí a tomar algo con un amigo, pues perfectamente en una terraza, por ejemplo, esto lo que voy a hacer yo en unas semanas cuando voy a España, que ya me veo y ya me estoy viendo, pues voy a sentarme en una terraza con un amigo y voy a pedirme un agua con gas. Fantástico. Bueno, ya estamos acabando. Pero aquí hay más ideas adicionales que son importantes, son directamente tomadas del doctor Pollack, que es el investigador que más sabe sobre este tipo de agua estructurada. Curiosamente, la aspirina parece ser que aumenta el nivel de agua easy water, del agua estructurada. ¿Cómo ocurre esto? No se entiende muy bien, pero yo ya tengo bastante estudiado la aspirina, es una sustancia muy curiosa, con unas propiedades anticancerígenas brutales, ¿vale? Consulta con tu farmacéutico, consulta con tu suegra, pero si yo tuviese una persona con cáncer en la familia, una de las cosas que haría es ponerle a tomar aspirina, ¿vale? Es antiestrogénica, etc. Es muy curiosa esta sustancia. Tomar el sol, obviamente en moderación, pero recordemos, el agua estructurada se recarga con la luz. Entonces, si estamos todo el día dentro de casa, pues no estamos recargando la batería. ¿Qué es eso? Somos un cuerpo con agua, ¿vale? Dentro y necesitamos también el sol para recargar esa zona de exclusión. La zona de exclusión puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo de cómo la tengas cargada. Cuanto más, mejor, porque entonces la batería va a tener más potencia, va a haber más voltaje, digamos, ¿vale? La sauna es muy buena también, si es de infrarrojos incluso mejor, también se ha visto que aumenta la capacidad del agua de estar estructurada. Lo que llaman en inglés el grounding, o sea, el contacto con la tierra, también es muy bueno, eso aumenta. Contacto piel con piel, ¿vale? Que falta mucho de eso, venga, más contacto, amigos, más contacto piel con piel. Las duchas de agua fría, ¿vale? Si te sienta muy mal el agua fría en invierno, donde te apetece, bueno, pues a lo mejor puedes cambiar agua fría a agua caliente o darte una pasadita con agua fría, pero eso también aumenta la capacidad de la zona de exclusión, ¿vale? Los jugos, ¿vale? Y los smoothies, los batidos, porque tienen esa agua estructurada que decíamos de los alimentos, ¿vale? Las semillas de chía, ese gel que comentábamos, y los cubitos de hielo. Parece ser que los cubitos de hielo, pues el agua justo ahí antes en ese punto entre líquido y sólido, justo antes de estar congelado, pues aumenta mucho la zona de exclusión del agua. O sea, el agua se hace más estructurada. Entonces, tomando a lo mejor unos cubitos, pues, claro, curioso, pues puedes también tomar más agua estructurada de esa manera. ¿Qué cosas destruyen la zona de exclusión del agua?
los campos electromagnéticos no nativos, es decir, el wifi, el teléfono móvil, todo esto. Algo que tengo pendiente y que llevo tiempo diciéndolo y no es culpa de nadie más que mía, es todavía en mi casa tengo wifi en lugar de tenerlo todo conectado, ¿no? Es casi imposible hoy día escapar de esto. Ese es el problema, estamos realmente rodeados. Pero bueno, al menos tenemos en cuenta que hay que salir fuera, lejos de campos, todos los días un rato, si puedes, dar un paseo, porque estamos rodeados de estos campos, de estos wifis, ¿no? El glifosato, yo no sé las cosas que hace, no sé, esto debe ser la peor sustancia del planeta y todavía hay gente que no está convencida de que es malo el glifosato. Evitan en lo posible tomar alimentos orgánicos, obviamente, lo más posible, ¿vale? El cloro del agua, no me refiero al cloruro de la sal, sino al cloro y al flúor que ponen en el agua. Y por último, los metales pesados. Son cosas que el doctor Pollack ha visto que reducen la zona de exclusión del agua, ¿vale? Pensamientos finales, bueno, poco a modo de resumen. Intenta beber más por la mañana, puedes poner siempre una pizca de sal y un poco de limón. Intenta tomarte un jugo al día o un batido al día, ¿vale? Come más tu hidratación, o sea, come más esos alimentos que sabemos son muy hidratantes. Ese pepino, ese apio, esa fruta de temporada, ¿vale? Puedes añadir todos los días si quieres, o muchos días que te acuerdes, un poquito de chía, porque una cucharada quizás no demasiado, como nada en exceso. Bueno, lo digo porque la chía tiene también otras sustancias que en exceso pues, pueden a lo mejor no sentarnos bien, pero lo que es el gel de agua que produce la chía es fantástico. Distribuye el agua con masaje y con micromovimiento, ese movimiento regular, esos micromovimientos. Y aquí te dejo una receta de smoothie muy sencilla que es muy hidratante, ¿vale? Ya para cerrar esto. Agua de coco, o si no tienes agua de coco, bueno, pues toma agua normal. Agua de coco es incluso mejor, con una cucharada de chía, una pizca de sal sin refinar y un poco de limón. Si quieres tirar una pizca también de jengibre, es opcional, si no te gusta el sabor. Y una fruta de temporada, ¿vale? En invierno, la única fruta que yo te recomiendo es la manzana o las bayas, las bayas azules, las blueberries. Esas son las frutas que a lo mejor están ok tomar, están bien en invierno. No te recomiendo que tomes muchas, no sé, plátanos, sandías, cosas que son muy de verano, ¿vale? Y ya está, tú te haces ese batido y eso es un batido que te tomas poco a poco y guau, eso es muy hidratante, muy hidratante. Te tomas también un jugo al día de apio o un jugo al día de pepino y eso hace maravillas para nuestra hidratación. Y nada más, amigos, esto es un poco lo que quería contaros. Espero que bueno, pues que os haya parecido interesante. Es un campo todavía que estamos descubriendo, pero hay que optimizar nuestra hidratación y hay que comer nuestra hidratación. Esa quizás sería el pensamiento final. Y bueno, si tienes alguna pregunta, Luisa, tú que estás por ahí, Sí, pues, estoy acá. pues dime lo que quieras, comentamos lo que tú quieras y si puedo darte alguna idea, te Sí, la sí, doy. Si no, pues, tengo un pues lujo, tengo un lujo. Eh, yo te había preguntado, yo me compré un frasquito de agua de oxígeno molecular, que son como cápsulas efervescentes que se ponen en el agua. Es bastante caro, porque sale de 40, 50, de $59 para arriba salen los mm, frasquitos, y al final después había un aparatito para hidrogenar el agua, o sea, como que al final cuando yo lo empecé a investigar, que fue el año pasado, que Mercola hablaba mucho de eso, él hablaba de que antes de hacerse ozonoterapia prefería tomar el hidrógeno molecular, sí, y perdona, tú primero has dicho oxígeno, luego has dicho hidrógeno. ¿Cuál no, es, no, cuál es el que perdón, tú quise decir hacías? hidrógeno, sorry, quise decir hidrógeno, no, perdón, Ah, me ok. equivoqué. Sí, sí, No, no, sí. no, como que él hablaba mucho de que él prefería hacer la terapia de hidrógeno molecular que hacerse, por ejemplo, la ozonoterapia. Como que él prefería meter eso, hidrógeno, que ozono. Y el tema es que yo me compré un cosito de pastillas efervescentes, no noté mucho la diferencia, la verdad, te soy sincera, Ujú. y como que también leí bastante de que tiene como un poco de efecto detox, o no sé si detox, pero como unos efectos extraños. Yo la verdad que no sé si vale la pena gastar esa plata y tenerlo, o hay otra forma de lograrlo, como que eso a mí me queda la duda.
como esta Sí, cosa entre ozonoterapia o hidrógeno molecular, ¿viste? Como que me da como una cosa extraña, no sé. sí, yo creo que bueno, son dos cosas diferentes porque no sé si lo que decía Mercola, pero el ozonoterapia o terapia de oxígeno estás aumentando el oxígeno. Sí, pero Eh, dice que es mucho mejor aumentar con el hidrógeno, o sea, aumentar claro, el hidrógeno que el oxígeno. claro. Y sí, yo creo que es más seguro, porque el Ah, oxígeno listo. perdón, el oxígeno o el ozono son terapias oxidantes. Ah, Entonces, ok, se perfecto. utilizan para matar bichos o para si hay una zona, por ejemplo, cancerígena o una zona donde hay una lesión, donde el nivel de oxígeno es menor en esa zona, Ah, ok, porque eso es lo que perfecto. ocurre, se acidifica, no sé qué, entonces baja el oxígeno. Entonces, en ese sentido sí que es bueno tomar oxígeno. Si puedes incluso de forma local, a lo mejor se puede inyectar incluso en ciertas zonas, etcétera. Para eso son las terapias oxidativas de oxígeno, de ozono, pero es una terapia que te oxida, ¿vale? Ok. Entonces, no tiene nada que ver, entre comillas, con tomar hidrógeno. El hidrógeno está haciendo un poco lo contrario, está ayudándote es un antioxidante. Está cogiendo los radicales libres, que muchos de ellos vienen del oxígeno, ¿vale? Y los está mezclando con ellos y están produciendo agua. Pero de alguna manera, por ejemplo, tomar el CDS es como hacer oxigenoterapia y la contrapartida de eso sería tomar las tabletas de hidrógeno molecular o